Primero, de 7 a 9, en Millennium. Hablábamos hoy acerca del reformulamiento del tema tarifas en la Argentina, el sinceramiento de los precios que claramente ya está en marcha. Bueno, el diario La Nación titula: el gobierno aumentó la luz de manera retroactiva sin comunicarlo oficialmente, aplicó un incremento desde el 1 de febrero, pero no lo publicó en el boletín oficial. Claro, las boletas de luz de Edenor, de Edesur, llegaron con una sorpresa para los usuarios residenciales de ingresos altos. 30% del total de los hogares, ni más ni menos. Comercios e industrias figuran en las facturas hasta 3 tarifas distintas. Yo creo que hay un grado alto de desorientación por parte de los consumidores, ya sean de casas particulares o de comercios o industrias. Vamos a hablar con Emilio Apud para buscar claridad al respecto. Emilio Apud, ex secretario de Energía, ya está con nosotros. Emilio, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿coincidís que hay un alto grado de desorientación por parte de la gente? Es que es muy complejo el sistema de actualización tarifaria porque se aplica una parte a lo que no es regulado, que es el precio de la energía, ya sea de la energía eléctrica o del gas. Y después, aguas abajo, está regulado, que es el transporte y la distribución, ya sea de la electricidad o del gas. En el caso del transporte y distribución, depende de los acuerdos que lleguen para recuperar todo el atraso que se generaron en los últimos años con las distribuidoras. Se hacen las audiencias y se fija un valor que lo fija el ente regulador. Aguas arriba, en realidad, es un valor que surge de las máquinas, en el caso de la electricidad, que están disponibles, y una estimación de cuál va a ser la demanda, y de ahí se saca una tarifa estacional. Eso se anunció que a partir del 1 de febrero, y se pensaba como la parte de distribución se iba a aplicar después del 15, que iba a ir todo a partir del 15 de febrero, o sea, de los consumos del 15 de febrero. Pero se aplicó a partir del 1 de febrero. Eso puede generar algún problema, a lo mejor, de reclamos en la justicia, pero bueno, el gobierno dice que esa parte de generación no es necesaria, no es una tarifa, sino que es el precio de retribución a las generadoras, pero no era necesario anunciarlo. De todos modos, eso afecta al 40% de la tarifa, porque lo que pagamos, por ejemplo, de electricidad, tiene una componente que es producir la energía eléctrica, la generación, que es un 40% más o menos del costo final antes de impuestos. Después está el transporte, que puede ser, en el caso de electricidad, entre un 5 y un 7%, y después hay un 30 y pico por ciento de distribución, y el resto son impuestos. Lo que está en discusión es la parte de el aumento de la generación, que fue de más o menos un 120%, que trasladado a la tarifa lo tenés que multiplicar por 0,4 porque afecta solamente al 40% de la tarifa. Sí. Entonces sería aproximadamente, qué sé yo, un aumento de un 40%, ¿no?, en la tarifa final. Y eso es lo que está en discusión, pero yo te digo, esto es un galimatías que al final, no sé, buscar de analizarlo puede aburrir a la gente, y muchos con razón no lo van a entender. Lo que sí es cierto es que esto ya es irreversible y que el gobierno ha decidido terminar con los subsidios, ¿no?, a la generación de energía eléctrica y a la producción de gas, y actualizar las tarifas retrasadas de la parte de distribución, en el caso del AMBA, Edenor y Edesur, ¿no? En las provincias son las distintas provincias, las distintas distribuidoras provinciales, y eso va a aparecer ya en toda su magnitud ahora, ¿no? Lo que hay una parte de los usuarios residenciales, sí, que no tienen todavía los aumentos, que son los que se llamaban antes N2 y N3, ¿no? Los N2 son los que de menor poder adquisitivo, y los N3 son los que están entre los de menor poder adquisitivo y los de mayor poder adquisitivo. O sea, a nivel medio. Claro. Pero el resto, o sea, el 35% de los usuarios
que se le quitan todos los subsidios, porque tienen ingresos arriba de 2 millones de pesos, una cosa así. Todos los comercios y todas las pequeñas y medianas empresas, tienen que acostumbrarse a que van a pagar lo que cuesta. Uh-huh. Y lo que cuesta, lamentablemente, no es lo más barato. Después va a ir bajando, supongo. ¿Por qué? Porque para producir y para transportar, etcétera, se cuenta con instalaciones que han sufrido la descapitalización propia de los gobiernos anteriores que no pagaban subsidios pero no cubrían las inversiones para recapitalizar al sector. Es decir, este va a ser el primer gran aumento, pero no va a ser el último. Después, ¿cómo se irá ajustando la tarifa de la luz? Para el usuario residencial, como así también para la pyme o el comercio. Una vez que se llega al equilibrio, que creo que ya estamos cerca, después, mientras haya inflación y haya devaluación, se va a aplicar un coeficiente mensual. En el caso de la inflación, es inflación más salarios, más precios mayoristas, más índice de la construcción. O sea, es un mix de como de 4 índices que se va a aplicar mensualmente para evitar que se deteriore ese valor de equilibrio alcanzado. Pero también está influido por la parte de divisa, ¿no? Porque hay muchos de los componentes de la energía están en dólares, entonces se actualiza con la variación del dólar mensual, que eso ya lo ha fijado el gobierno con lo del crawling peg, que es del 2% aproximadamente mensual. Es decir, hay que acostumbrarse que mientras haya inflación, va a haber actualización aproximadamente por inflación y un poquito por el tema del dólar. O sea, la tarifa va a ir de la mano del costo de vida. Claro, pero ya va a estar dentro, va a haber recuperado los valores de la energía, o sea, del gas y de la electricidad, y ahí ya el Estado no les va a dar más plata a los productores de petróleo o de gas y a los que generan energía eléctrica, que antes se la daba porque al no pasarlo a la tarifa, entonces la diferencia la pagaba el Estado. Bueno, esos eran los famosos subsidios, y esos subsidios ya no van a correr más, y además hubo que actualizar los costos de distribución, ¿no? Que fueron, los pedidos no bajaban de 500% de actualización, ¿no? Ahora, Emilio, con tu experiencia como ex secretario de Energía, ¿corre Javier Milei o este gobierno algún riesgo de cometer errores similares a los que cometió Mauricio Macri cuando subió las tarifas? Lo digo en función de que mucha gente hoy por hoy está apoyando el sinceramiento de los precios, de los valores, por ejemplo, de las tarifas, pero es muy distinto cuando te llega la factura, ¿no? Y vos en una empresa tenés que pagar 1 millón de pesos cuando antes pagabas 250.000. Entonces, ¿se están cometiendo errores similares a lo de la ejecución del aumento de tarifas en la época de Macri? Por lo que conozco, no, se están cuidando mucho de ser pasibles de sanciones o de frenos por parte de la justicia. Esto es el cuestionamiento que titula hoy La Nación, y bueno, es discutible, porque en realidad no tiene por qué anunciarlo, porque no es la parte regulada, ¿no? Es costo, bueno, va a haber tal demanda y voy a abastecerla con tanto térmico, tanto hidráulico, tanto nuclear, qué sé yo, y esto vale tanto. Y yo, Estado, no lo voy a pagar, así que lo paga. Tal vez sí, tendrían que haber avisado, ¿no? Pero legalmente no creo. Eso tendrías que preguntárselo a algún abogado. Emilio, la última. ¿Es la Argentina en los próximos años un país que podrá autoabastecerse ya con un mercado mucho más saneado y con tarifas acordes a lo que las paga el mundo? Sí, no es una cuestión de autoabastecimiento, sino de seguridad energética, pero tenemos energía como no solamente para abastecernos con nuestros recursos, sino para exportar cantidades muy grandes, ¿no? Lo que pasa es que para eso hace falta inversiones, y para que vengan las inversiones, bueno, tenemos que empezar a portarnos bien. Nosotros tenemos un pasado que nos condena, ¿no? En cuanto a cumplimiento de contratos, cambio de reglas de juego, seguridad jurídica, intervencionismo, etcétera.
Lo que tiene que hacer este gobierno es empezar a dar muestras claras en todo el mundo. Bueno, el riesgo país que haya bajado a 1.200 ya es una buena señal para que vengan los inversores, porque en realidad tenemos recursos muy buenos, es un país, si no fuera por nuestros políticos, muy atractivo para la inversión, porque no, fíjense que hay en dos continentes hay guerras y hay problemas y atentados, acá no pasa nada, no tenemos problemas raciales, étnicos, limítrofes, no tenemos ningún problema. Entonces, falta que hagamos las cosas normales, como las hace Paraguay, por ejemplo, Chile, no hablo de países escandinavos. Y entonces sí, porque por otro lado estamos apurados o corridos por la transición energética, porque el mundo se está convencido de que la emisión de CO2 que producen los hidrocarburos o los combustibles fósiles afectan el calentamiento global y entonces se produce una transición energética hasta que vengan reemplazos de esas energías fósiles y yo creo que en 40 años, ya no tienen más valor. Nos vamos a quedar con vaca muerta bajo tierra si no hacemos las cosas como se deben, ¿no? Así que empezamos a ordenar la casa con esto, que es muy duro para la clase media, yo lo entiendo, pero no quedaba otra, ¿no? Sí, acá dice un oyente, ¿por qué no la hacemos fácil y compramos el gas y el petróleo como Paraguay? Sería mucho más caro comprar el gas porque el gas nuestros vecinos no lo tienen para vendérnoslo por caño. Claro. Y la única forma de comprar o importar el gas es a través de barcos y vale 3 veces más caro que producirlo acá, ¿no? Respondido. La última, Emilio, el gobierno ha trazado una ruta en materia de sinceramiento de tarifas. A nivel energético, ¿está bien encaminado este gobierno de Milei? Creo que sí. Hay que, como ya te dije, hay que dejar de mirarse el ombligo. El mercado argentino es ínfimo en comparación con los recursos, entonces hay que iniciar una estrategia para poner en valor, por empezar, todos los recursos hidrocarburíferos, vaca muerta en particular, y también empezar a hacer un recambio de a poco, ¿no? Por esto de la transición. También poniendo en valor los inmensos recursos del viento y del sol, ¿no? La energía eólica y la energía solar, que son incomparables, los que tenemos en el noroeste del sol y en el sur de la Patagonia, pero por más que haya viento, si no hay algo que lo transforme en energía eléctrica, sigue pasando el viento. Y una vez que lo transformas en energía eléctrica, necesitas transportarlo, ¿no? Miles de kilómetros. Y 1 kilómetro de una línea de alta tensión vale $1 millón. Entonces, todas esas cosas creo que están dentro de la cabeza del gobierno, pero lo que están ahora desesperados, me parece, es en poner en orden el tema de los ingresos, porque hoy, nos guste o no, el 90% de los ingresos de la energía argentina viene de los usuarios argentinos, porque no se exporta casi nada, ¿no? Muy clarito. Emilio, gracias por tu tiempo. No, un gusto, Eduardo, que te haya bien. Te mando un abrazo grande. Emilio Apud, ex secretario de Energía, pasó por